Ok, vamos a continuar en este caso con la transferencia de energía, pero por calor. Nosotros ya sabemos que la energía puede cruzar la frontera de un sistema cerrado en dos formas distintas, en forma de calor y en forma de trabajo. Esa es la única forma en la que la energía puede transferir en un sistema cerrado, ojo. Es la única forma en que la energía puede transferir las paredes de ese sistema, o como calor o como trabajo. Es importante distinguir entre estas dos formas de energía, por lo que lo primero se analizarán con el propósito de vamos a conformar una base sólida para el desarrollo de la termodinámica en esos dos aspectos. Si nosotros dejamos, ¿verdad?, sobre la mesa una lata fría de bebida, como la que podemos observar acá, como esas tres latas de energía, de bebida, en algún momento las tres van a alcanzar la temperatura ambiente, ¿verdad? Cuando un cuerpo se coloca en un medio que está a una temperatura diferente, la transferencia de energía tiene lugar entre el cuerpo y el medio hasta que se establece un equilibrio térmico, es decir, cuando ambos alcanzan la misma temperatura, y eso lo vimos. Ahora bien, ¿cómo nosotros definimos el calor? El calor se define como la forma de energía que se transfiere entre dos sistemas, o entre dos sistemas y el exterior, debido a una diferencia de temperatura. Es decir, que para poderse producir que la lata alcance la temperatura ambiente, tiene que haber una transferencia de calor. Es decir, una interacción de energía será calor solo si ocurre debido a una diferencia de temperatura. Entonces se puede deducir que no puede existir ninguna transferencia de calor entre dos sistemas que se hallan a la misma temperatura. Eso es un ejemplo muy sencillo. Ahora bien, esa diferencia de temperatura es una fuerza motriz para la transferencia de calor. Mientras más grande es la diferencia de temperatura, mayor es la tasa de transferencia de calor. Es por eso que aquí podemos observan aquí, si está a 25 grados, no hay ninguna transferencia de calor. Pero entre qué lata y qué lata hay mayor diferencia de temperatura con respecto al ambiente, la lata 2. Y por ende, si ustedes ven la cantidad de calor que se transfiere en la lata 2 es menor a la de la lata 3. ¿Por qué? Porque hay una mayor diferencia. Y les acabo de mencionar que mientras mayor diferencia de temperatura entre los dos sistemas, mayor es la tasa de transferencia de calor. Ahora bien, un proceso durante el cual no hay transferencia de calor, nosotros lo denominamos un proceso adiabático. Adiabático proviene de la palabra griega adiabatos, que significa no pasar. Hay dos maneras en que un proceso puede ser adiabático: bien sea que el sistema esté aislado, como acá, bien sea que el sistema esté aislado, de modo que solo una cantidad insignificante de calor cruza la frontera, o que el sistema y el exterior estén a la misma temperatura y por lo tanto no hay fuerza impulsora para que se dé la transferencia de calor. Entonces, podemos decir que la transferencia de calor durante un proceso lo vamos a denotar con la letra Q, y la transferencia de calor en un sistema por unidad de masa la vamos a denotar como Q minúscula. Esa transferencia de calor por unidad de masa es igual a la cantidad de calor transferida durante el proceso entre la masa, y va a ser en kilojoule sobre kilogramo. Ahora bien, esa transferencia de calor transferida por unidad de tiempo, nosotros la vamos a determinar, se va a obtener en kilojoule, porque por unidad de tiempo, por ejemplo, el BTU, que es una forma de energía que tiene unidad de energía. Este calor se transfiere durante dos estados, obviamente. Ok, continuamos. Vamos a acomodar esto aquí, que se quedó un slide. Ok, ¿cómo es la transferencia de energía por trabajo? De la misma forma que el calor, el trabajo es una interacción de energía que ocurre entre un sistema y el exterior. Ya dijimos que la energía puede traspasar la barrera de un sistema cerrado de dos formas: de energía por trabajo y por calor. Y estudiamos un poquito del calor. Entonces, al igual que el calor, el trabajo es una interacción de energía que ocurre entre un sistema y el exterior.
La energía puede cruzar la frontera de un sistema cerrado en forma de calor o trabajo. Entonces, si la energía que cruza la frontera de un sistema cerrado no es calor, necesariamente debe ser trabajo. Y es fácil reconocer el calor, pero ahora bien, ¿por qué es fácil reconocer el calor? Porque su fuerza impulsor es la diferencia de temperatura. Ahora bien, en el caso más específico, el trabajo es la transferencia de energía relacionada con una fuerza que actúa a lo largo de una distancia. Por ejemplo, un pistón ascendente, un eje giratorio, un cable eléctrico, que cruzan fronteras del sistema, son situaciones que relacionan con interacción de trabajo. El trabajo también es una forma de energía transferida como calor y por lo tanto tiene unidades de energía como el kilojoule. El trabajo realizado durante un proceso se denota por la W mayúscula y el trabajo por unidad de masa en un sistema se denota con la W minúscula y se expresa de la siguiente forma. Trabajo por unidad de masa va a ser igual al trabajo realizado durante un proceso entre la masa. El trabajo realizado por unidad de tiempo se le llama potencia. Se llama potencia, es muy importante que estemos claros ya con los términos. Y se conoce con kilojoules sobre segundo o kilowatts. Hay distintos tipos de trabajo. El trabajo se conoce, por ejemplo, trabajo eléctrico, que va a ser ese trabajo eléctrico. ¿Verdad? Vamos a ver si tenemos una imagen por aquí. Ya va, no tenemos una imagen de trabajo eléctrico, pero el trabajo eléctrico está relacionado con la potencia eléctrica, con la intensidad. Y recordamos que la intensidad es el número de cargas eléctricas que fluyen por unidad de tiempo, es decir, la corriente. Por lo tanto, ese trabajo eléctrico va a ser igual a la cantidad de voltaje que está pasando por la intensidad de corriente de ese sistema. Eso es watts, y si le colocamos una diferencia de tiempo en determinado tiempo, la vamos a conocer como en unidades de energía, que sería el kilojoule. Muy importante esto. Hay formas también mecánicas de trabajo, ¿verdad? De una u otra forma, esas formas de trabajo o de hacer trabajo están relacionadas con fuerzas que actúan a lo largo de una distancia. Por ejemplo, ahí podemos ver, tenemos un cubo aquí al inicio y se aplica una fuerza para que ese cubo llegue hacia otro punto a lo largo de esa distancia, y para que eso suceda, para que se mueva de aquí hasta acá, se produce un trabajo. El trabajo que realiza una fuerza constante sobre un cuerpo que se desplaza a una distancia en la dirección de la fuerza se expresa de la siguiente forma: fuerza por distancia, y eso es trabajo mecánico. Ok, otro tipo de trabajo es el trabajo de flecha, donde en este caso la transmisión de energía se da mediante un eje rotatorio, al que denominamos flecha. Es una práctica muy común de la ingeniería. Y con frecuencia el momento de torsión se aplica al eje que es constante, lo cual significa que la fuerza aplicada también es constante. El trabajo de flecha se puede determinar así a partir de la siguiente fórmula. Él me dice que el trabajo de flecha es igual a la fuerza que se aplica por la distancia en la que actúa esa fuerza que se está aplicando. Eso también es igual al momento de torsión T sobre el radio, ¿ya? de esa circunferencia o de ese sistema en el que se está aplicando la flecha. Ese radio por 2 por pi por el número de revoluciones, que también podría llegar a la conclusión de que el trabajo de flecha es igual a 2 por pi por el número de revoluciones por unidad de tiempo por el momento de torsión. La potencia transmitida mediante la flecha es el trabajo de flecha por unidad de tiempo, y lo conocemos de esa forma. El trabajo de resorte, que es otro tipo de trabajo, cuando se aplica una fuerza a un resorte, la longitud de este cambia, y cuando esta longitud cambia en una cantidad diferencial bajo la influencia de una fuerza, el trabajo efectuado es el siguiente. ¿Ya? Trabajo de resorte es igual a la fuerza que se aplica. Imagínense un resorte, esto es de física básicamente. Le aplicamos una fuerza a ese resorte se va a estirar a cierta distancia, y eso
se le conoce como trabajo de resorte. Ahora bien, esa fuerza que se le está aplicando al desplazamiento X es proporcional a la fuerza aplicada, que es esto que está acá. Y esta acá se conoce como la constante de resorte, que la conocemos en kilonewton sobre metro. Ok, el desplazamiento del resorte se mide a partir de la posición de reposo, ¿verdad? Es decir, que yo puedo tener una distancia 1 que va a ser 0 y una distancia 2 que la vamos a determinar como desplazamiento inicial y desplazamiento final del resorte. Vamos a hacer unos ejemplos.